a este programa que ya se está haciendo una buena costumbre, Voces y Democracia. Como saben, la intención de la Escuela Judicial Electoral es pues generar estos programas que fomentan la cultura cívica, que hablan desde otras narrativas sobre la democracia, ¿no? sobre la idea de poder gozar el arte y de interactuar a nivel social, ¿no? de revalorizar la cultura tan necesario hoy en nuestros días, sobre todo en estos momentos de pandemia que necesitamos pues eso, ¿no? Del arte para vivificar el alma, diría alguien, ¿no? El espíritu, lanzarlo más allá de esta computadora, de este mundo virtual. Y para ello pues nos acompañan tres grandes personajes, tres personas que van a aportar muchísimo desde su experticia, desde su experiencia, desde lo que viven día a día. Y bueno, pues le damos la bienvenida con mucho gusto a la maestra Arcelia de la Peña. Bienvenida. También está Jessica Sandoval, bienvenida, y Rodrigo González Juárez. Yo voy a leer pues una pequeña síntesis, ¿no? Comenzamos con Jessica Sandoval. Pues ella tiene una trayectoria artística ininterrumpida de 27 años, ha desarrollado de manera destacada esta área de la interdisciplina, es coreógrafa, directora, productora, gestora y promotora cultural. Comenzó su carrera como bailarina solista en el Ballet Teatro del Espacio, compañía dirigida por Gladiola Orozco y Michel Descombey. Desde el 2001 trabaja de manera independiente como bailarina y coreógrafa en danza y teatro y ópera. Se ha presentado en importantes teatros y festivales de países como México, Senegal, Gambia, Colombia, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, India, Finlandia, Francia, Austria, Canadá, Italia, China y Tailandia. Funda y dirige su compañía Realizando Ideas en 2007 y en 2013. Un teatro, sede de la compañía y espacio escénico que se ha consolidado como promotor de las artes escénicas contemporáneas en la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA, miembro fundador de la Asociación Nacional de Teatros Independientes, ANTI, y miembro del Consejo Honorario de Cultura de la Alcaldía Cuauhtémoc desde el 2019. Bienvenida, Jessica, de nuevo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos da mucho. Sí, José Ramón, gracias. También tenemos, como ya mencionaba, a Arcelia de la Peña, quien es productora, maestra y coreógrafa. Arcelia de la Peña ha dedicado su vida a fomentar la cultura de nuestro país, a promover la danza a nivel nacional e internacional y a apoyar el talento mexicano de los más jóvenes. Es maestra asociada de la Imperial Society of Teachers of Dancing. Estudió la metodología cubana para la enseñanza de ballet en la Escuela Nacional de Danza de Limba. Fue directora de ballet en Lomas Estudio de 73 al 83 y trabajó como maestra en el CEA de Televisa, donde fungió como coreógrafa del grupo Timbiriche desde su creación. En el 84 fundó Dance Center, academia activa el día de hoy, considerada una de las mejores escuelas privadas de danza en México. Motivada por su preocupación en torno a la profesionalización de la danza en nuestro país, la maestra Arcelia de la Peña fundó la Sociedad Mexicana de Maestros de la Danza en 1990 y un año después creó el Ballet de la Ciudad de México con el apoyo de otras reconocidas maestras como Isabel Ábalos. En 95 organizó el primer concurso nacional de danza clásica y en 2001 el primer Congreso Internacional de Danza Clásica Contemporánea. Bienvenida, maestra. Y tenemos a Rodrigo González Juárez, mi querido amigo Rodrigo, que ya ha sido cómplice, embarcado en varios de estos proyectos relativos a la democracia y quien pues ayudó enormemente para que esta mesa se llevara a cabo contactando a estas dos grandes artistas que tenemos hoy aquí en la sala virtual. Rodrigo pues también comenzó como bailarín, ahora es productor y realizador de obras como Imperio, donde se representa toda la historia de Maximiliano de Habsburgo en el castillo de Chapultepec. Esto lo hizo pues justo con toda esta organización pública que administra el castillo de Chapultepec. Ahí tiempo después montó en escena pues la otra parte, que es Carlota,
y en la capilla del Teatro Helénico, en la capilla gótica, donde ahora se encuentra, y ustedes pueden perfectamente verlo, está montando Frankenstein. También tiene obras como El Principito, que fue una obra para infantil, para niños, y Romeo y Julieta, que también, bueno, pues estuvo en su momento ahí mismo en la capilla gótica del centro helénico. Es una persona muy joven y muy activa que ha logrado pues consolidar todas estas cuestiones escenográficas del ballet y la danza, el teatro, la dramaturgia, con pues estas adaptaciones tan importantes incluso para la memoria histórica de nuestro país. Pues bienvenidas, bienvenido. Y gracias. Si quieren, podemos arrancar. Yo pensaba que, pues como es un auditorio, incluido yo, que somos un poquito inexpertos en estos temas, que llegamos por primera vez, yo entiendo que incluso definir, conceptualizar el ballet, que es a lo que básicamente, o sea, sé que la mesa tiene que ver con danza, pero entiendo que la parte que a ustedes les interesa, que han desarrollado en su vida profesional, tiene más relación con el ballet, y el ballet es un tipo de danza, ¿no? Yo creo que a veces se le considera al ballet como algo demasiado elitista o demasiado alejado de las personas, pero pues es una de las expresiones artísticas más bellas, que combina pues toda esta música y toda esta coreografía a la que ustedes se han dedicado, le han dedicado gran parte de su vida para representar a través pues de la combinación de todas estas artes, una arte escénica que transmite sentimientos, que transmite pasiones. Yo comenzaría con eso. ¿Qué es para ustedes el ballet? ¿Cómo se relaciona con la danza? ¿Qué mensaje le podríamos dar a la gente en relación a estas artes escénicas para decirles: interésense, acérquense, conózcanla? ¿Quién empezamos? No sé, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo nada más quiero empezar por hacer una acotación, sí, porque la única realmente especialista en el ballet es la maestra Arcelia. Ok. Jessica se ha desarrollado sobre todo en la danza contemporánea. Es una gran solista, intérprete y coreógrafa de danza contemporánea. Claro que también conoce el ballet, pero más bien esa es su especialidad. Y yo inicié y estuve 15 años bailando en la Compañía Nacional de Danza Folclórica, con todo el repertorio nacional de danzas precoloniales y mestizas y criollas, ¿no? Entonces, como mi bagaje primigenio, es la danza tradicional mexicana, el folclore en toda su diversidad, y después, claro, me acerqué al ballet clásico, justo con la maestra Isabel Ábalos, a la danza contemporánea, al teatro y otras expresiones artísticas, pero nada más para decirle al público que realmente tendrán unos puntos de vista diversos, porque tendremos el ballet clásico, la danza contemporánea, claro, la danza folclórica y las otras áreas de expertise que cada uno tenemos y de experiencia en torno a ello, ¿no? Y bueno, pues ya retomando tu primer planteamiento sobre el ballet y sus características, pues yo dejaría la palabra a la maestra Arcelia, si le parece bien. Sí. Bueno, a mí yo no haría esa división de que danza es danza. Sí hay diferentes estilos de danza, pero danza proviene de la misma esencia. Es la expresión a través del movimiento, la expresión del cuerpo y con la música y el movimiento, ¿no? Es el arte coreográfico. Ya los estilos y de dónde viene cada una de ellos, pues ya son estilos, son corrientes, son escuelas, porque la escuela de folclore es una, la escuela de clásico es otra, la escuela de contemporáneo es otra, pero cada día más en el mundo, esta diferencia se borra. La realidad es que ya lo mismo vemos a un bailarín urbano bailando en Lincoln Center, en Nueva York, con una bailarina de puntas, con su tutú, que es la faldita esa cortita que usan los cisnes,
y un cuate haciendo break dance, ¿no? Con ella y haciendo un dúo juntos. Entonces, cada vez más el lenguaje de la danza, el lenguaje del movimiento cada vez se fusiona más. Como se fusiona todo, la cocina, las modas, la cultura, como todo se va fusionando en el mundo, para bien o para mal. Pero así es. Entonces, sí, aunque son diferentes escuelas, y al parecer tienen diferentes problemáticas, yo no estaría tan segura que tienen diferentes problemáticas. Hay detalles en cada una de ellas y características en cada una de estas escuelas que son diferentes en cada una, pero la realidad es que, bueno, para aclararle al público, el ballet es todo lo que viene de la herencia de las épocas de la corte de Luis XV, ¿sí? que Luis XIV, que pues eran cortes en donde pues les gustaba mucho, eran excéntricas y les gustaban hacer grandes fiestas y grandes fiestas con bailes, con representaciones y con danza, y de ahí empezó a venir pues que querían hacerlo cada vez mejor. Entonces surgió la Academia de la Danza y de la Música en Francia y obviamente era muy interesante porque la aristocracia tomaba modelos y se dejaba influir por la danza del pueblo, por el folclore local, por decirlo así, para luego traducirse en que el pueblo quería imitar a los nobles. Entonces, pues empezaron las escuelas más populares de danza para que la gente más común y corriente, aunque realmente quienes aprendían ballet en las cortes eran la nobleza. Eso sucede en Francia, eso sucede en Italia, eso sucede en Rusia. La danza, el ballet, proviene de las cortes, ¿sí? Ahí es donde nace, ahí es donde florece y ahí es donde vamos a decir, se academiza, se estructura y se hacen partes muy importantes del repertorio de lo que es el ballet que conocemos ahora. Pero el ballet que conocemos ahora, como lo decía al principio, no es tampoco un museo que guarde las obras de esas épocas de la corte. Eso es algo mal entendido. El ballet ha evolucionado de una manera impresionante, impresionante. Ha evolucionado al grado de que podemos ver en un teatro absolutamente tradicional como es Lincoln Center en Nueva York, por mencionar algo, la Ópera de París, a un breakdancero, a un cuate de danza urbana, bailando con una chica en tutú, en puntas. Entonces, no se ha mantenido nada más dejando vivo una serie de piezas que, claro, esas piezas son icónicas y son lo que reconocemos. Ahora, con tu pregunta de que a veces la gente lo siente muy lejano, yo creo que la principal razón por la que la gente siente estas manifestaciones artísticas, no el folclore lo dejaría fuera, pero tanto la danza contemporánea como el ballet clásico, el público en general lo sienten muy lejanos a su realidad, en su entender no la entienden. Y no es cuestión de entender. Yo creo que la danza, las artes en general no se entienden. Esas se viven y te vibran o no te vibran, te emocionan o no te emocionan, te dejan pensando o no te dejan pensando, te hacen sentir o no te hacen sentir. También hay una corriente de danza que es nada más la danza por el movimiento per se. Y bueno, pues hay gente que admira eso porque son líneas y son formas y son secuencias y son que acompañadas de la música se vuelven muy atractivos. Pero bueno, creo que el problema viene aquí, todo el problema viene en la educación. En la educación en que no hemos tenido, y queriendo abordar un poquito el título de la plática,
la danza, la educación artística no se ha distribuido en nuestro país de una manera democrática, ni mucho menos que se le parezca. Está prácticamente desaparecida la educación artística. Y yo creo que estas son manifestaciones artísticas que requieren uno tiene que sentir empatía por ellas, y la empatía se va desarrollando también con la frecuencia de verlas, con que te emocione la música, con que te emocione el movimiento, con que sientas algo, porque es algo cotidiano para ti. Cuando es totalmente ajeno, pues sucede exactamente eso. Es ajeno, no lo entiendo, me parece aburrido, o creo que ya lo vi una vez y ya lo vi todo, o no sé qué es lo que debo apreciar en un bailarín. Y la verdad es que no se necesita ser un estudioso. Yo promoví muchísimo tiempo compañías muy importantes de todo el mundo que se presentaron en el Auditorio Nacional con ballets enormes. Y yo, una de las cosas que decía mucho en la publicidad es: nadie tiene que entender nada. Lo que tienen que hacer es apagar el celular, sentarse, relajarse y dejarse que el artista se encargue de todo el tema. Si ustedes le dan al artista que él sea quien los lleve a donde los tenga que llevar, y se dejan y están abiertos a ir con él, seguramente lo van a disfrutar. El folclore nos emociona porque lo sentimos más cerca, lo hemos visto más, entonces es más fácil de que nos emocione y nos anime y nos guste, o porque inclusive a lo mejor, cada vez menos, en la escuela bailamos alguna danza folclórica con la que nos sentimos alegres. El mexicano es un ser danzante por naturaleza. Se ve en el folclore y se ve en que el mexicano baila por todo. El mexicano baila para sus dioses, el mexicano baila para la lluvia, bueno, y el ser humano de entrada, pero el mexicano le gusta bailar, el mexicano baila en las bodas, el mexicano celebra todo bailando, en fin, el mexicano realmente, y el ser humano, insisto, le gusta bailar, es una manera de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un espectador que llega por primera vez a ver o danza contemporánea o ballet y cree que no le va a entender? No tiene que entender nada. Insisto, siéntese, relájese, apague el celular, olvídese de todo y déjese ir en ese viaje. Es un viaje que va a durar 2 horas, que lo va a llevar a algún lado, acompañado de la música, acompañado del mensaje si es que hay, acompañado de una historia si es que hay, acompañado de emociones que las hay, y nada más, es dejarse ir. No hay que hacerlo más complicado ni más rebuscado de eso, ¿sí? No sé si con eso... No, perfecto, pero porque así, o sea, damos pie a un montón de temas que aquí van a ramificarse. O sea, hoy justamente nuestra generación, ¿no? Nuestra generación posmoderna, que entendió estas fusiones, me encantó ese concepto, ¿no? Entonces, que entiende que justo el arte tiene que ser liberador, y entonces que hay muchísimas expresiones en las que se puede utilizar la danza, justo para expresar a través de los movimientos del cuerpo. Incluso en algún lado leí hasta acrobacia, ¿no? O sea, a mí que me gusta mucho la lucha libre, me enganchó esa parte, ¿no? He leído mucho a Roland Barthes sobre esta conexión que tiene, pues, el ser humano, ¿no? O sea, ahora el Cirque du Soleil, ¿no? Pienso, ¿no? El circo se ha sumado, todas estas artes escénicas se complejizan, se hacen maravillosas para el espectador, y qué mejor este consejo, ¿no? Dejarse llevar, dejarse seducir, ¿no? Y entonces disfrutar al máximo esas 2 horas. Y lo interesante es que justo en un contexto democrático como el nuestro, estas expresiones deberían de ser abundantísimas, debían apoyarse, y claro, eso va hacia una educación integral que hace falta en este país, ¿no? O sea, una educación en donde
claro, está la parte, pues sí, de las ciencias, la matemática, lo que sabemos, ciencias sociales, pero también tiene que estar la parte artística y muchas veces eso se soslaya. Escuelas en donde, bueno, la parte artística que la ve casi quien sobra, ¿no? O sea, no un profesional, no alguien que pueda motivar a las personas a que en su vida adulta sigan cultivando esa parte, ¿no? Se deja de lado, quizá como también a lo mejor esa otra parte de los deportes o la parte física se ve como materias de relleno en la parte educativa. Y claro, si queremos tener una sociedad que participa cívicamente, tiene que ser una sociedad que tiene también cultivada la parte artística, eso me queda claro. Entonces ahí se empieza a abrir toda esa posibilidad de diálogo y de discusión. Jessica, te escuchamos. Pues como dices, José Ramón, ahí se abre una amplia gama de reflexiones. Creo que sí hay distintos, yo sí creo que son distintas, y porque cumplen necesidades distintas y han cumplido a lo largo de la historia necesidades humanas distintas, ¿no? Entonces, los tipos de danza. Estamos en una época en donde hay la interdisciplina, que es de lo que hablaba Arcelia, me parece, en donde todas las manifestaciones artísticas se mezclan o se retroalimentan para ofrecer al público, primero para enriquecerse, ¿no? Y después para ofrecer al público una gama mucho más amplia de incentivos, de motivación, etcétera. O cumplen con las necesidades de cada creador. No sé hacia dónde irme, creo que de acuerdo a tu pregunta, si es elitista o no, me parece que bueno, podríamos pensar, ¿no? Si el ballet nace en la corte y sigue hablando una parte del ballet de doncellas y, digamos, de la realeza, pues es algo que nos queda tal vez un poco más lejos, pero el ballet incluso, como lo decía Arcelia, ha evolucionado ahora a lo que se llama ballet contemporáneo, ¿no? Que toca temáticas mucho más realistas y mucho más actuales, en donde la gente puede identificarse, que es por lo que surge, digamos, la danza contemporánea, ¿no? Es esta necesidad de bajar justamente las puntas que son en el ballet, que elevan, ¿no? Ahí se busca entre la estética y las líneas, se busca una sublimación, es una sublimación de la realidad, cuando la danza contemporánea la aterriza y la propone a este mundo mucho más terrenal, mucho más intuitivo, ¿no? Que responde a una intuición, a una necesidad primaria de existir y de moverse, ¿no? Entonces, a diferencia del ballet y de otras danzas, ¿no? Como el folclore, que también podríamos entrar en una dinámica de si se ha estilizado demasiado o no, ¿no? Porque proviene de las danzas, pues de nuestros antepasados que hacían de los rituales, ¿no? Todo viene de los rituales, entonces que hacían rituales para manifestarse y pedir a los dioses, como bien lo decía Arcelia. Pero elitista o no, creo que hay muchos puntos. Si es accesible en precio o no, creo que la danza, el ballet, el folclore tienen en nuestro país precios muy accesibles para que todo el mundo pueda ir. Creo que vamos a caer todos en el punto de la educación, ¿no? Cuando no conocemos algo nos parece distante y nos parece difícil de entender, porque la danza es un arte abstracto, no cuenta una historia con palabras, ¿no? La dice en el ballet más a través de la mímica o del movimiento muy codificado, en la danza contemporánea a través de una expresión un poco más libre que tiene que ver con la búsqueda de cada creador. Entonces, ¿cómo más bien? Y yo a veces me he puesto a pensar si tendría que ver también con este tabú que tenemos del cuerpo, ¿no? Cómo percibimos el cuerpo y cómo la danza a lo mejor se ha quedado rezagada en una sociedad como la mexicana, digamos en general, pero la mexicana específicamente, que tiene un tabú tan grande con el cuerpo. Entonces,
creo que podemos hablar de entender, de entendimiento, de disfrute, de percepción, pero creo que tendríamos que ir a una educación que sensibilice y que aprendamos a no tener temor de expresarnos primero con nuestro cuerpo o sea, de tener un cuerpo y una mente más libres, ¿no? De prejuicios. Y entonces poder, sin prejuicio alguno, recibir lo que un creador quiere o está intentando manifestar, ¿no? Siempre decimos, la danza contemporánea es como un libro abierto, el coreógrafo propone, es el espectador el que da, y por eso a mí me gusta mucho la danza contemporánea, porque es un libro abierto. Es el espectador que, de acuerdo a su educación y a su cultura, va a percibir lo que está recibiendo y va a lograr hacer en su cabeza o en su imaginario una interpretación, ¿no? de lo que sea, de lo que está sintiendo, como en los sueños, que a veces no entendemos bien, pero sabemos hacia dónde emotivamente vamos, o una construcción cuando hay coreografías más temáticas. Pero creo ahí que lo dejaría más a la educación. El arte genera empatía, porque al ver un cuerpo moviéndose, nosotros nos movemos con él, ¿no? Nosotros vamos viajando o transitando por las emociones que ese cuerpo que está frente a nosotros transita. Entonces, el arte genera empatía, el arte genera comunicación, genera reflexión, y creo que eso es fundamental para una sociedad. Y también, entonces, ahí diríamos, ¿por qué México no ha puesto énfasis en una buena educación artística, ¿no? Creo que una sociedad con más arte y cultura y espacios dedicados al arte y a la cultura generan una sociedad más empática, que puede convivir de una forma mucho más abierta, que puede relacionarse con el otro de una forma más libre y, por lo tanto, mucho más placentera, digamos. Creo que nos haría una sociedad menos prejuiciosa, ¿no? Porque todo va hacia las formas y hacia lo establecido, cuando el arte lo que busca es libertad, ¿no? Libertad en todos sentidos. Libertad física, hablando del cuerpo, y ha llegado a un virtuosismo maravilloso, ¿no? Que es impactante, pero también libertad mental, que nos permite tomar ciertas temáticas y repensarlas y reflexionarlas, que es lo que se hace, creo que de lo que hablaba Arcelia, ¿no? Con el ballet, de retomar. Nosotros también trabajamos mucho algunas obras contemporáneas a partir de un clásico, pero es sobre una reflexión y sobre un replanteamiento de cómo esa obra clásica nos sigue impactando, nos sigue afectando, ¿no? Entonces, más bien ahí yo pondría el énfasis y el problema de una educación a través del arte con la educación. Me encantó porque yo vi muchas cosas aquí en lo que tú dijiste, ¿no? Hipótesis interesantísimas para desarrollar, ¿no? Este asunto del cuerpo, la filosofía del cuerpo, que ahora se ha desarrollado muchísimo, porque pues el cuerpo es poder, o es también eso, receptáculo de muchas violencias o de otros poderes o de prejuicios. Y en nuestra cultura efectivamente hay un tabú respecto del cuerpo, ¿no? Incluso pues, en nuestra cultura está muy dado a poner apodos o incluso a discriminar a las personas por su físico, ¿no? Entonces, claro, en un contexto en el que hablamos de democracia, de inclusión, básicamente sería lo que hoy estamos pues pensando todo el mundo, que es liberarnos de estos tabús, aceptar nuestro cuerpo de alguna manera y también trabajarlo, ¿no? Porque también un cuerpo descuidado, o sea, no es que, o sea, lo que se ha tergiversado, deteriorado, pues es el problema de eso, ¿no? O sea, enfocarnos a lo mejor en un tipo de estética
del cuerpo, y satirizando, criminalizando otro tipo, que a lo mejor que tiene que ver también con las condiciones sociales o socioeconómicas y un montón de cuestiones. O sea, pensé en muchas cosas que efectivamente se relacionan con la democracia. Otra cuestión que me resultó interesante es esto, ¿no? Que es otra narrativa, es otro lenguaje, es un lenguaje corporal. Y ahora que justo en democracia, en inclusión estamos hablando, no sé si se han fijado, pero en muchos programas públicos, o sea, donde aparecen funcionarios hablando, siempre aparece alguien hablando con el lenguaje de señas, ¿no? Entonces, claro, yo pensé, pues de alguna manera somos analfabetas en ese aspecto, ¿no? No sabemos cómo se da ese lenguaje corporal, o sea, cómo la danza, el ballet, transmiten también a través de estos movimientos sentimientos, y por eso quizá a la gente le aburre o no alcanza a empatizar con esas cuestiones porque no tiene ese lenguaje. Entonces, lo que han dicho es, pues si hubiera una educación adecuada, seguramente podríamos también entender ese lenguaje, que ese lenguaje seguramente seguirá desarrollándose en la medida en que los creadores tienen ideas más innovadoras y van conectando otras cosas, ¿no? Y por último, bueno, las dos, tanto Araceli como tú, Jessica, hablaban de estos mitos fundacionales, estos mitos creadores. Me acuerdo de una película, se llama El imaginario del Dr. Parnassus, el mundo imaginario del Dr. Parnassus, de Terry Gilliam, donde se cuenta la historia de una civilización, así algo así como en el Tíbet, donde se creaba el mundo todos los días contando historias, ¿no? Entonces pensé que seguro hay muchos mitos en este gran mundo que tenemos, donde se crea el mundo danzando, ¿no? O sea, donde los danzantes son los que están constantemente recreando el mundo, porque están haciendo esas conexiones con la divinidad, porque están tratando de aterrizarlo con lo cotidiano, porque están viviéndolo en carne propia, ¿no? Porque están siendo parte de ese cosmos, ¿no? Que los atraviesa y que los eleva, ¿no? Decías, ¿no? A veces hay esta idea, el rebelé, ¿no? Creo que así, se ponen en puntas, ¿no? Y toda esta cuestión que está siempre como en tensión entre la tierra y el cielo, ¿no? Eso pensé. Bueno, Rodrigo, ahora te escuchamos a ti. Pues qué difícil, porque hay tantas cosas que decir y tantas puertas abiertas en este primer inicio del programa, pero voy a empezar por el final, es decir, por donde acabas justo de comentar, ¿no? Un poco el Dr. Parnassus, y haciendo un enlace con la danza tradicional, específicamente mexicana, aunque es un fenómeno mundial, pero como cada cosmovisión de cada pueblo indígena originario nos narra el mundo a través del cuerpo, ¿no? Como podemos encontrar en los seris o en los yaquis su cosmovisión, sus deidades, o en los papantlecas o en los huicholes, ¿no? Y cómo el cuerpo se eleva al cielo abriendo el plexo solar para conectarse con el supramundo, y después va el torso hacia el piso para conectarse con los 13 supramundos que existen en sus mitologías o en su cosmovisión, y cómo estas danzas rituales son para justo pedir distintos favores de las deidades, como la fertilidad, las cosechas, la lluvia, el sol, los ciclos de la vida, ¿no? La muerte y la vida, pero no entendidas desde lo bueno y lo malo, sino desde un ciclo natural, etcétera, que podemos encontrar una riqueza y una belleza enorme, y que además el folclore mexicano tiene la peculiaridad que es un folclore vivo, que se sigue haciendo y recreando en sus lugares de origen como parte de su vida cotidiana, no en todos, pero en muchos sí, a diferencia de algunos países europeos, sobre todo, que son folclore de museo o solamente folclore escénico, ¿no? Aquí también tenemos la escenificación del folclore, que eso es otro tema, pero que tenemos un folclore vivo que se va transformando además constantemente, y que van surgiendo nuevas danzas folclóricas o tradicionales que pertenecen a la vida cotidiana, ¿no? Y cuando hablamos de este otro tipo de expresiones dancísticas como el ballet y el contemporáneo, pero también sumaría pues eso, la danza folclórica escénica, es ya un
pues un estudio académico, ¿no? Un estudio formal, un estudio codificado. Aunque el contemporáneo tiene otras libertades, también tiene sus propios códigos según cada uno de los estilos que se va abordando. Al igual que el ballet, también podemos encontrar diferencias entre el ballet ruso, el cubano, el inglés de la Royal, el ruso, el francés. Cada quien tiene sus modalidades, pues igual en el folclore, pero sumándome como al título de la mesa, que es Danza y Democracia, pues todos los mexicanos tenemos derecho a bailar y todos los mexicanos tenemos derecho a acceder al estudio de la danza y a la apreciación de la danza como un derecho que además tú, doctor, seguramente estás más al tanto de las últimas modificaciones legales que nos permiten acceder como parte de nuestras garantías, digamos, individuales, y como parte de la educación, también la educación artística es parte de estas garantías a las que debemos tener acceso, ¿no? Y hay unos esfuerzos enormes, sobre todo de la sociedad civil organizada, de personas como la maestra Arcelia, como la maestra Jessica, que han abierto puertas, y otras tantas, para que en distintas latitudes de la República Mexicana haya acceso, como Marta Sagún en Veracruz, en Orizaba, o en Monterrey, o en distintos lugares, para que la gente tenga acceso, ¿no? Pero es esta sociedad civil, pues supliendo o complementando el deber que tiene el Estado de hacer llegar esto, ¿no? Y ahí es donde el Estado tendría que estar más a la par del apoyo a las instituciones sociales como son las nuestras, porque nos estamos sumando en ese esfuerzo para hacer llegar la danza a todos, ¿no? Y luego también pensaba, saltando de tema, cómo se ha democratizado, por ejemplo, el ballet, ¿no? Que en un principio, pues, personas con facciones que se salieran de los cánones eurocentristas de la realeza, pues no podían hacer ballet, y tiene todo el sentido porque eran danzas de la corte para el rey, que estaban además representando al rey de Inglaterra, que lo teníamos sentado enfrente, entonces pues se le tenía que parecer hombre, aunque sea un poco caracterizado, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, pues esto fue cambiando, ¿no? Y ahora podemos tener un Carlos Acosta, que es un cubano maravilloso, afroamericano, primer bailarín en la Royal, y que puede hacer los papeles de príncipe y de rey, con características orientales también, ¿no? Fantásticos bailarines como Kim In-Kin, de origen coreano, en el Mariinsky, haciendo un primer bailarín con rasgos completamente asiáticos, que eso no se permitía en el ballet, que no se podía ver, y que cada vez se va viendo más, ¿no? Y con físicos que a veces son un poco más robustos, y que eso tampoco era permitido en el ballet, y que ahora vemos fisicalidades más diversas, ¿no? Y en pocas décadas, es que lo estoy diciendo, justo con los ballets que traía la maestra Arcelia, yo veía los distintos cuerpos que venían cambiando, ¿no? Del Mariinsky, luego llegaban, eran unas figuras de Lladró, y luego llegaban pues más diversos, y entonces decías, ok, el ballet también está cambiando, ¿no? Y ahora en estos tiempos me pregunto yo de estos diversidad y pluralidad. Por ejemplo, yo nunca he visto una primera bailarina trans o un primer bailarín trans. No sé si va a llegar, no sé si está por venir, no sé si está presente, y es parte como de esta democratización de la danza, que en la danza contemporánea sí lo encontramos más presente, aunque tampoco conozco ningún bailarín o coreógrafo afamado, sobre todo como coreógrafo, algún trans que esté siendo un parteaguas, ¿no? Tenemos la compañía de Monte Carlo nada más, el ballet del Trocadero, pero bueno, no sé, ¿no? Como esta gran diversidad que podemos encontrar en el mundo de la danza, y que es esta democratización que todos tendríamos que tener acceso. Y hablaba el otro día con un colega cubano, ¿no? Y eso que era la primera vez que venía a México, y se sorprendía mucho de cómo los esfuerzos que hacían algunos alumnos para poder pagar su clase de ballet o tomar su educación dancística. Y no es que en Cuba eso no cabe, ¿no? Claro, no cabe en ningún área de la educación. Y entonces ya me voy al área de la educación de las artes, ¿no? Allá
simplemente con las ganas de aprender es suficiente para que vayas a la escuela, ¿no? No necesitas pagar más, que bueno, es una doble navaja, pero una navaja de doble filo, perdón. Pero aquí, pues efectivamente no es tan accesible y sí hay su gran complejidad para poderse dedicar profesionalmente a la danza. Y ya que lo logras, tampoco somos parte del imaginario laboral en México. La institución, el gobierno, la federación nos trata siempre como becarios, nunca como trabajadores. Entonces, tampoco tenemos acceso, los artistas, a ser tratados con la igual civilidad que el resto, como trabajadores, y entonces las compañías que somos becadas, pues tenemos que becar a nuestros bailarines, pero tampoco les podemos dar condiciones laborales y ser tratados como cualquier otro ciudadano con todas sus garantías sociales e individuales cubiertas. Bueno, un poquito así, para abrir. Perfecto, Rodrigo. No, sí, fíjate que pensaba, bueno, complementando lo que decías, entonces, de alguna forma, estas expresiones artísticas nos dotan de identidad, ¿no? Y entonces, en la gran diversidad de personas que habitamos este país, pues habría gusto para todos, ¿no? Y en eso, pues podríamos incluir, claro, a nuestras comunidades indígenas, que también tienen sus expresiones artísticas y que son parte pues, de esa cultura que bien decías tú, es un derecho que tenemos, ¿no? O sea, tenemos derecho a la cultura y tenemos derecho a que nuestro patrimonio cultural sea defendido, sea promovido, sea protegido, ¿no? Y sea resguardado, o sea, que no se deteriore, ¿no? Que siga creciendo, que siga sumando para nuestra formación artística, para nuestro, pues eso, es que cuando hablamos de patrimonio cultural, no solo son las pirámides, ¿no? O sea, sino es también ese patrimonio intangible que está en toda esa obra artística que se crea todos los días. Un reto tremendo porque, de hecho, tengo contacto con un colega que está desarrollando una tesis de doctorado, Edgardo Barona, a propósito de la cinematografía, porque, o sea, el tema es cómo lo resguardas y qué es lo que resguardas, porque si resguardas solo una parte de ese patrimonio cultural, entonces no está completo, ¿no? O sea, necesitarías tener todas las expresiones artísticas de alguna forma mapeadas para decirle a la generación siguiente, estas son las expresiones artísticas que se han venido consolidando, como dices tú, que han venido cambiando y adaptándose, ¿no? Que a lo mejor tenían un origen europeo, pero pues ahora tienen estas características que ya son propias de lo nuestro, de lo mexicano, nuestro ballet mexicano, ¿no? Nuestra danza contemporánea mexicana y más aún, pues nuestras danzas folclóricas, ya codificadas, como bien lo mencionaste tú, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de ese patrimonio y tenemos derecho a que se preserve, a que se fomente y a que se pague adecuadamente, pues, a quien está dentro del área o el sector público para ello, ¿no? Y que si alguien quiere pues, tomar clases, pues las pueda tomar, ¿no? Digo, es un lugar común, seguramente a ustedes se los dirán muchas veces, pero yo tengo en la cabeza Billy Elliot, ¿no? Porque pues, esa era la idea, ¿no? En un sector muy pobre de Inglaterra, un niño que quiere ser bailarín y todo el entorno juega en su contra, salvo, bueno, pues esta maestra que lo mira y le ayuda y le apoya, pero ¿cuántos Billy Elliots no hay en México que no tienen esa posibilidad, ¿no? O cuántas niñas que quisieran y no van a poder porque, pues justo eso, no hay la posibilidad, y si la hay, pues tienes que pagar y a lo mejor las familias no tienen justo ese recurso, por muy económico que sea, ¿no? Porque tienen otras prioridades y entonces, pues ahí se rompen muchos sueños de niños, niñas, adolescentes que a lo mejor quisieran entrar en ese mundo de la danza y no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta primera ronda. Entonces, les propongo que hagamos una segunda ronda y vamos a ir invitando a nuestro público que nos sigue a través de las redes sociales, de YouTube, donde nos estén mirando, para que nos hagan llegar sus preguntas y poderlas, pues, aquí discutir, tratar con quien nos acompaña en la mesa. Entonces, bueno, creo que en esta segunda ronda podríamos dejar justo la libertad de que ustedes escojan alguno de estos temas que ya se trataron, incluso dar alguna réplica sobre algo que alguien más dijo,
Y creo que yo seguiría en esta línea, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran una especie de oportunidad de decirle a las personas que están a cargo de la cultura en este país, qué es lo que se necesita, la famosa cartita a los Reyes Magos, ¿no? Como se dice, ¿no? ¿Qué le pedirían? ¿Qué le dirían? ¿No? ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar para lograr esto que Rodrigo decía, ¿no? Lograr que efectivamente existan esos espacios y que la cultura sea algo, que se normalice la cultura, ¿no? Que no sea algo lejano. Vamos con la maestra Celia. Bueno, yo les pediría que cumplan con la ley, que cumplan con lo que está inscrito, porque ya está escrito muchas cosas. Nosotros desde un Consejo Comunitario de Legislación de las Artes Escénicas estamos tratando de modificar todo aquello que no esté escrito para el beneficio del desarrollo de las artes escénicas. Pero esas son nuestras autoridades y a mí lo que me gustaría un poco ahondar es este tema de la relación del mexicano con su cuerpo o la relación del individuo con su cuerpo y el tema de la empatía. ¿Cómo se va a relacionar alguien con su cuerpo si no conoce cómo se mueve su cuerpo, si no sabe sentir lo que produce el cuerpo en movimiento? El mover el cuerpo produce muchas cosas. Produce placer, produce emoción, produce alegría, se generan muchísimas cosas en el interior, es un acto físico y por lo tanto se generan muchísimas actividades en el interior del cuerpo cuando se mueve. Si a los niños no los enseñamos a moverse con una música, con un tema, con una razón, con una expresión, entonces, ¿cómo van a relacionarse? No nada más para que si quieren ser bailarines o no quieren ser bailarines, nada más con el estuche que van a traer puesto todo el resto de su vida, porque el cuerpo lo van a dejar hasta que se mueran. ¿Cómo se van a relacionar con ese cuerpo si no les damos la oportunidad a que exploren el movimiento del cuerpo a través de la danza? Por supuesto, sería uno de las formas. Si esto sucediera, como sucedía, yo soy la más grande de la mesa, entonces les puedo decir lo que sucedía hace muchos años, y antes sí había una pobre, pero existía una educación artística y te ponían a hacer tablas gimnásticas o te ponían a bailar algún tema folclórico o te podían a dejar manifestarte de alguna manera con cosas de movimiento físicamente. Y esto pues sí te despertaba cosas en las personas. Esto con los años se fue perdiendo hasta que ha desaparecido prácticamente o ha sido llevado por lugares incorrectos, desarrollado por gente, no los expertos, sino la gente que están en el terreno administrativo, que definitivamente no conocen nada de este tema. Entonces, pues, sus aciertos son muy, muy, muy pocos, que son a veces quienes desarrollan los programas para algunos muy breves y pobres programas que existen para la danza en estudiantes de diferentes niveles de la educación. Si se retomara la enseñanza de la danza en todos los niveles de educación, otra cosa sería. Otra cosa sería con el mexicano y con nuestra sociedad. Nuestra sociedad se ha venido deteriorando cada vez más. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, como que la característica del mexicano era esta idea que los gringos la hacen así de amigo. Éramos el amigo y éramos el amigo de todos. Y si se te ponchaba la llanta a una mujer a las 3 de la mañana, a mí me pasó, en el periférico, y tocabas un timbre de una casa para que te ayudaran, te abrían esa casa y te ayudaban. O se paraba un coche y te ayudaban, no te violaban, te ayudaban, ¿sí? Nuestra sociedad se fue deteriorando. ¿Qué es lo que ha hecho que se deteriore la sociedad? Podemos atribuirle mucho a la cuestión económica,
a muchos factores, pero nunca se lo atribuimos a esta razón de la empatía entre unos con otros. Esta empatía del mexicano amigo, ¿sí? De mi brother, esto se ha perdido cada vez más. Cada vez somos más cerrados, cada vez somos más herméticos, cada vez nos cuesta más trabajo confiar en el de junto. ¿Y de dónde viene también esta falta de empatía? Pues yo creo que de una falta de sensibilidad. ¿Y dónde se desarrolla la sensibilidad y la empatía? En las artes. No se desarrolla en las matemáticas, no se desarrolla con geografía, no se desarrolla con la economía, se desarrolla con las artes, porque las artes tocan y abren canales en el ser humano que tienen que ver con eso, que tienen que ver con esas fibras de sensibilidad, de emociones, que si las tenemos castigadas todo el tiempo y además tenemos castigado al cuerpo, pues ¿cómo nos vamos a relacionar con una obra dancística? Pues no hay manera, es un mundo totalmente ajeno para nosotros. Pero si tuviéramos la oportunidad de tener más relación con el cuerpo, con el movimiento de mi propio cuerpo, con la expresión corporal de otras formas, ¿no? De otras expresiones y de lo que la música detona también. La música es un elemento importantísimo. Muchas de las emociones que detona la danza provienen de la propia emoción de la música. Hay un ejemplo clarísimo, la escena de la mujer en la regadera y el asesino con un cuchillo, ¿sí? Ponle una música cómica y te ríes. Ponle una música dramática y te mueres del susto. Ponle una música de suspenso. O sea, la musicalidad con la que presentes esa misma escena te va a dar un contexto totalmente diferente. Y la música y la danza son un binomio muy importante, ¿sí? Es la música lo que expresa el bailarín, o es el bailarín que expresa la música, o es algo que se acompañan y comulgan para dar algo, para finalmente dar un resultado, ¿no? Entonces, yo creo que este deterioro de nuestra sociedad no es una cosa que sucedió ni por los tecnócratas, ni por la mafia del poder, ni por sucedió porque nos fuimos volviendo insensibles. ¿Y por qué? Porque no estamos cerca de nada que nos sensibilice, de nada. En algún momento la religión fue un freno, ¿no? A muchas situaciones, pero también la religión pues ya no alcanza para mucha gente para llenar el alma. ¿Y con qué se alimenta el alma? ¿Con qué? Yo decía mucho que no solo de pan muere el hombre, ¿sí? El hombre vive de inanición cuando no alimenta el alma. ¿Y con qué se alimenta el alma? Con las manifestaciones artísticas. Es el alimento del alma. Entonces, mira, la cultura europea, la cultura en otros países, como va evolucionando, siempre yo digo que en México pensamos que el arte y la cultura son la cereza del pastel. Y ahí empieza todo el error. Porque primero decimos, bueno, si no hay pastel, ¿cuál cereza? Pero está totalmente equivocado. El arte y la cultura son la masa del pastel, son los fundamentos del pastel. Ahí es, todo lo demás es aderezo. Si sabes sumar, si sabes restar, si sabes multiplicar, si sabes de historia, sabes de geografía, todo eso son otras capas que te vas poniendo. Pero la esencia del ser humano viene de la conexión con sus sentimientos, de la conexión con su alma, de esa evolución. Eso es lo que hace que el ser humano evolucione. No la tecnología, no el iPad. Eso no nos hace evolucionar como seres humanos. Entonces estamos viendo la película mal. Estamos mal en ese sentido. Y las correcciones que querramos hacer están mal si no corregimos en la esencia de lo que sucede. Entonces el arte tiene que ser una pieza importantísima. Es una frase trilladísima, me choca, pero tiene mucho que ver en la reconstrucción del tejido social. Pero no es en la reconstrucción del tejido social, es en la reconstrucción del ser humano, del mexicano. Los mexicanos nos tenemos que reconstruir,
¿sí? A nosotros mismos. No importa tu extracto social, no importa de dónde provengas, hay que reconstruirnos, porque nos hemos abandonado a nosotros mismos, ¿ok? Y mucho tiene que ver con la educación. La educación no nos ha dado oportunidad de ese encuentro con el alimento del alma. Entonces, nos están negando un derecho humano, que es podernos relacionar con las artes escénicas, con el arte en general, que es el alimento del ser humano. Y no se diga la danza con el cuerpo y con todo esto. Entonces, yo creo que, por eso digo que es absolutamente antidemocrático lo que sucede en el país, porque no está dejando que el ser humano evolucione. Gracias. Excelente, porque yo estaba pensando, y justo que es un foro en el que nos siguen pues muchos abogados, muchas abogadas, ¿no? Mucha gente involucrada con los derechos humanos, que efectivamente, o sea, todos percibimos este deterioro que hemos tenido, ¿no? Y las constantes violencias que vivimos, y efectivamente de ser un país que se presumía acogedor, ¿no? Decíamos siempre, tu casa es mi casa, y esta idea de la fraternidad que había entre los mexicanos, pues de la bondad, de hecho de la bondad que había en México, eso se perdió, ¿no? Hoy somos uno de los países más violentos en el mundo, ¿no? Eso es tremendo, y pues no lo podemos negar, están ahí las estadísticas, ahí están las cifras, ¿no? Gente desaparecida, fosas clandestinas por todo lado, una red de trata, violencia contra las mujeres, es tremendo. Y quizá parte de ese deterioro es eso, un poco es la pérdida o el desapego con estos valores humanos que nos distinguieron hace algunas décadas, ¿no? O sea, justo hoy el tema era la UNAM, pero por la UNAM siempre se ha distinguido por ser humanista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, hablar de derechos humanos para no caer en el discurso, para no caer en conceptos huecos, me parece que sería hablar de esto, o sea, de estas conexiones que menciona Arcelia, ¿no? Estas conexiones que llevan a las personas a explorar su interioridad, a conocerse a sí misma, y entonces a descubrir en los demás a otros seres humanos, a otros interlocutores, a otras personas con las que pueden crecer, convivir, coexistir, ¿no? Y entonces no andar cuidándonos todos entre todos nosotros, ¿no? O sea, creo que efectivamente, y ahí hay mucho de democracia, porque, claro, podemos seguir creando instituciones, haciendo leyes, generando programas y eso, pero si no hay este cambio a nivel personal, ¿no? Este cambio que nos acerque hacia ese tipo de humanismo, pues entonces me parece que no vamos por buen camino, ¿no? Y claro, yo siempre he creído que eso, además de estar en las artes, como decía Rodrigo, están nuestras culturas indígenas, ¿no? Que también no solo se quedan con lo humano, sino van más allá en su cosmovisión con lo medioambiental. Y efectivamente, apostarle todo solo a esta tecnología, que efectivamente lo que quiere hacer es que consumamos más, porque pues, quien ya tiene un celular quiere el de alta gama o el de la generación que sigue, pues no es un buen camino. O sea, no vamos a ser un mejor país porque todos ya tengan celulares de tal o cual calidad, sino más bien cuando todos y todas tengamos esta posibilidad de rehumanizarnos y de entender a los demás. Y esto quizá pueda lograrse a través de las expresiones artísticas, ¿no? A través del arte, el arte que es liberador, el arte que nos hace reflexionar, como decía Jessica también, poniendo otra vez sobre la mesa temas trascendentes, temas complicados, pero que a través de esa catarsis podríamos abordar de un modo distinto. Muchas gracias. Jessica, te escuchamos. Bueno, pues yo ya hice mi carta, ¿no? Creo que es fundamental la introducción de la educación artística en la escuela, desde la educación básica,
¿no? Creo que ahí es el punto medular, porque, como decía Arcelia, siempre hablamos del arte como reestructuración del tejido social, pero tenemos que formar a los individuos, ¿no? Y creo que era un poco lo que decías tú. ¿Por qué no tenemos que empezar, y creo que el comienzo es la formación, no la reestructuración, sino la formación de individuos más sanos, más libres, más imaginativos, más creativos, más empáticos. Creo que eso hace una sociedad mucho más, que camina de una manera mucho más colectiva, ¿no? No arrasando en el individualismo, como todo lo que nos rodea es individual, ¿no? Entonces, el arte genera eso, genera esa empatía contigo mismo, con los otros, un conocimiento profundo, obviamente hablando de la danza, de tu cuerpo, pero también de tus emociones y de tu pensamiento, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, yo pediría eso como principio me parece fundamental, introducir el arte, la educación artística en la educación básica. Por otro lado, trabajar y seguir trabajando en los estímulos fiscales. El gobierno tendría que trabajar en la generación de estímulos fiscales para yo ahí diría dos cosas. Uno, que es el más, digamos, el más lógico tal vez u obvio, que es el desarrollo del arte escénico, hablando de arte escénico específicamente, en nuestro país, para el desarrollo de los creadores mexicanos. Pero por otro lado, que es la vuelta, y que ahí sí vamos a la ley, el acceso libre de todos los individuos al arte, ¿no? Entonces, el generar estos estímulos, creo que ahí incentivaría el involucramiento de la sociedad en general con las artes, ¿no? Porque estamos, de alguna forma, siempre estamos muy aislados. Ahora que están los EFIs, ¿no? Los efiteatros, efidanza, etcétera, hay que explicar un poco lo que hacemos, y más en danza, ¿no? A lo mejor la gente de teatro no tanto, pues porque salen en la tele y en la pantalla grande y el cine, etcétera, pero en las series. Pero la danza se ha ido alejando cada vez más, porque no entramos en estas esferas de la popularidad, ¿no? Nuestros objetivos son distintos. Entonces que cuando la sociedad se involucra, o el día que la sociedad se involucre para defender sus espacios de arte y cultura, eso vamos a tener un país muy distinto. Y después, presupuesto. El presupuesto, pues, que corresponde a la educación, a la cultura. Y en este periodo yo sí trabajaría mucho más para el presupuesto al arte, ¿no? Porque ya sabemos, cultura es todo, y siempre se ha ligado la cultura y el deporte. Entonces creo que encontrar el beneficio o reconocer el beneficio que aporta el arte a una sociedad, a partir de ese momento creo que podríamos empezar a pelear por todas estas cosas, como sucedió con el deporte en Estados Unidos, ¿no? Y en los países de Europa. Se dieron cuenta el auge que tenían las Olimpiadas, y entonces empezaron a invertir en el desarrollo científico del cuerpo, para ver cómo podían desarrollarse mejor los atletas. Entonces creo que falta ahí que el gobierno reconozca el valor del arte, y también como lo han hecho muchos países, como una bandera de su país, ¿no? Como hablamos de Pina Bausch, sabemos que estamos hablando, es una embajadora de su país, ¿no? O Sasha Valls, o Sidi Larbi, o cualquier coreógrafo reconocido en cualquier lugar del mundo hace el papel de embajador, porque el arte es la expresión viva de un país, ¿no? Es de un país específico. Entonces, creo que eso es fundamental.
Hablábamos hace poco y siempre en las juntas a mí me queda eso como una lección muy grande, porque reconocemos mucho y ahora más a estos grandes bailarines mexicanos que se han formado y desarrollado en otros lugares del mundo. Por supuesto que hay que reconocerlos a Isaac y a Elisa, pero yo digo, ¿por qué son figuras? Porque en los países en donde se han desarrollado el ballet es importante. En el momento en que nuestra Compañía Nacional de Danza o una compañía de danza contemporánea tenga el apoyo y tenga el reconocimiento de una sociedad, del Estado y por lo tanto de una sociedad, va a generar personajes de esa talla, porque vienen de otro lugar y los adoptamos, teniendo talentos enormes en nuestro país, ¿no? Pero nos pasa como en el deporte, hay que salir para poder ser reconocidos en nuestro propio país. Y por último, creo, y de lo que hablaban un poquito es claro, todo esto traía la humanización, ¿no? Estamos hablando de deshumanización. Creo que la formación de individuos, como hablaba al principio, hace individuos más libres, más empáticos, más imaginativos, más reflexivos. Entonces necesitamos eso, una sociedad que tenga esa formación para que después adopta el arte como bandera, porque si no, no la entiende, ¿no? Y nos regresamos a la temática del principio. Pero creo que es un círculo. Y vamos peleando por tener presupuesto y tenemos muchos apoyos y se ha ganado bastante, pero, otra cosa me faltó, el reconocimiento, como lo decía Rodrigo, de la profesionalización de las artes en México. El reconocimiento de los bailarines como un trabajo y no como una beca, ¿no? Es eso, es una profesión. Hay escuelas, antes que en otros países europeos, hubo escuelas en México, pero no hay compañías estables en donde se puedan desarrollar, ¿no? Es una paradoja, porque en Francia, por ejemplo, no había escuelas y en México sí, como aquí, que son escuelas nacionales, pero ¿a dónde van a bailar los bailarines? ¿No? Hay una compañía nacional que solo recibe a ciertos bailarines, que también cuenta con poco presupuesto, pero es la mitad del presupuesto de danza de todo el país. Entonces, la otra mitad de danza, o sea, no es quitarle a uno y para darle al otro, es tener un buen presupuesto para poder atender al arte en general y al arte escénico específicamente, ¿no? Para que podamos, como sociedad, pues crecer y desarrollarnos a través del arte, haciéndolo como artista, pero también como individuo en la muy benéfica apreciación, ¿no? O sea, creo que apreciar el arte tiene beneficios que no se han valorado a nivel Estado y a nivel sociedad. Nada más. Me gustó mucho esto que claro, digamos que el arte y todas estas expresiones a las que ustedes se dedican son la cara hacia el exterior, ¿no? O sea, es lo que los demás países ven. Efectivamente, pues es también, entraría, digamos, dentro de esa presupuestación, ¿no? O sea, al final hay un afán diplomático, una forma de incluso eso atraer inversión y todas estas cuestiones que tienen que ver con la cara que da el país hacia afuera, ¿no? Que viene desde el siglo XIX en esas exposiciones internacionales donde los países presentaban pues sus logros, y México es reconocido pues, como ya lo decía Rodrigo, ¿no? Por su forma de bailar, su forma de danzar. Justo estaba recordando esta adaptación cinematográfica de Disney, ¿no? Fantasía, que
donde se trataban un montón de expresiones artísticas relacionadas con la danza, y había un espacio para pues hay siempre una alusión en el mundo de Disney en los tres caballeros, ¿no? O sea, es decir, también los tres caballeros que siempre hacían, yo eso me acuerdo en el kinder, nos tocaban estas películas, nos las ponían a nosotros justo para pues introducirnos a estas cuestiones artísticas, y en los tres caballeros pues obviamente había toda una consideración de México, ¿no? Y casi todas eran expresiones que tenían que ver con grupos de danza, ¿no? La música mexicana se conocía en todo el mundo por estas razones, y se ha perdido un poco, quizá, efectivamente, como dicen ustedes, por falta de apoyo, por falta de estímulo. Y al final, efectivamente, ¿no? Pues sí, vas a una escuela de danza, pero después saliendo a donde trabajas, ¿no? O sea, como Rodrigo, pues la única aspiración es quizá tener una beca y estarte tornando los dedos, porque esas becas tienes que estar cada año renovándolas, y informando y diciendo, y cada año se reducen, y es tremendo, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente, hace falta apoyo en ese sector. Rodrigo, vamos contigo. Pues qué difícil, porque siempre soy el último de la mesa, entonces ya se dijo todo, pero yo creo que parte de mis peticiones a los Santos Reyes, hablando del ballet y las monarquías, pues es que el Estado o que el gobierno fueran facilitador. O sea, ya que no lo están proporcionando por miles de cuestiones, lo que sí pueden proporcionar en este momento y de manera inmediata es la facilitación, ¿no? Entonces, si los artistas son perseguidos en las calles como delincuentes por manifestar su arte, es decir, si alguien está tocando la guitarra en la plaza pública o haciendo un performance o bailando, llega la policía a decirte que no puedes estar haciendo eso en un espacio público. Entonces, si no permiten que el arte habite los espacios públicos, un poco lo que sucedía en Venezuela cuando hicieron la orquesta infantil, ¿no? Y entonces en ese momento se ocupaba el espacio público para la música, para el arte, y se paraba la delincuencia. Entonces, si no es la sociedad civil y el arte quien habita los espacios públicos, pues adivina quién los va a habitar, ¿no? Entonces, eso hablando a grosso modo, ¿no? Como del arte en las calles, pero sí eso es como un botón que refleja como el pensamiento que está detrás, ¿no? O sea, ¿cuáles son las políticas culturales? Si vamos a ser perseguidos en vez de alentados, ¿cómo vamos a progresar, a subsistir, a poder acceder como hacedores de arte y como consumidores de arte y como sociedad civil que puede apreciar el arte si esta es perseguida, ¿no? Si te presentas y entonces lejos de apoyarte te persigue todo el mundo con impuestos, pero no te dan las condiciones básicas y elementales de trabajo, entonces, pero sí viene la contraparte, y luego sí vienen los pocos apoyos que hay, pero bueno, al final accedes, y bueno, la sistematización de estos apoyos está un poco intrincada, entonces tal pareciera que lo que quieren es que nunca puedas aplicar o que no accedas, o una vez que accedas lo que quieras es que te lo quiten, porque es una persecución también terrible, ¿no? Entonces, yo apelaría a la facilitación de los hacedores de arte, ¿no? Como decía Jessica, los estímulos. Ahorita existe el estímulo fiscal para la producción artística, pero pues es el único estímulo que existe. Tendría que haber para la educación artística, para la generación de espacios artísticos, espacios infraestructurales para la danza, ¿no? Tenemos pues prácticamente 3 teatros para la danza nacional, es decir, teatros que tienen las condiciones, las características, y específicamente, y lo ha dicho muchas veces la maestra Arcelia, son 3 espacios que existen para la danza, ¿no? Los demás son teatros que nos permiten y nos dan chance de que entremos a bailar, pero no tienen la vocación específica de ser espacios
para la danza en todo el país. Entonces falta esa infraestructura y falta como esa visión, ¿no? Que en alguna vez la hubo con Benito Coquet en los 50, 70, que se trazó con teatros a lo largo y ancho del país junto al Seguro Social, porque el arte era considerado como parte de la salud pública. Es decir, así como vas al dentista, pues también tienes que ir al teatro y también tienes que ir al psicólogo y al ortopedista es decir, es parte de la salud integral del ser humano, el arte, y por eso había y hay todavía teatros, nada más que están un poco abandonados, junto a los centros de salud. Entonces, en la medida que la institución, que la federación retome sobre todo, esa conciencia de lo importante que es el arte en la salud pública y en el bienestar social y en los derechos individuales de la persona, entonces podremos, ¿no?, ir generando ese cambio, ¿no? Y luego pensaba también en la educación básica, que es fundamental que desde la educación básica tengan los niños acceso a la información sobre el manejo y conocimiento de su cuerpo a través del arte, de la danza, de las distintas expresiones dancísticas, no solo de una disciplina como lo es el folclore, que es maravilloso, pero también del ballet, del contemporáneo y de las danzas urbanas, etcétera. Que quizás sea pues muy interesante empezar por los maestros que están enseñando justo, ¿no? Porque quizá una maestra de primaria pues nunca ha bailado en su vida por la historia educativa que hay en México, ¿no? Entonces quizás si nunca lo vivió, pues cómo lo va a transmitir. Entonces sería muy interesante trabajar con los maestros en ese tenor y poderles brindar una capacitación artística, dancística, y que ellos la pudieran transmitir a sus alumnos, ¿no? Aunque sea una cosa elemental o básica, pero con que tengan la teoría ya va a ser bastante para que puedan abrir esas puertas de reflexión y de oportunidad para sus alumnos. Y luego este vínculo tripartita, ¿no? Que creo que es la sociedad civil, el gobierno, y la iniciativa privada, que tienen que convivir en una suma de esfuerzos, ¿no? Para poder llevar la educación, el arte, la cultura a todos, ¿no? Entonces, si la gente no hace un esfuerzo por educarse, por consumir el arte, por conocerlo, por practicarlo, pues va a ser muy difícil, a pesar de los esfuerzos que haya del otro lado, y viceversa, ¿no? Si el gobierno lo único que hace es recortar más y más, y hay algunos funcionarios de cultura que lo que parece es que le dicen al gobierno, mira, de aquí también les puedes quitar otro cachito, que al fin no va a pasar nada si dejan de cantar, ¿no? No va a pasar nada si dejan de bailar. Pues sí, claro que va a pasar, ¿no? Claro que va a pasar. Entonces, pues como procurar esos fondos para que esté protegido este derecho fundamental que tenemos en el desarrollo artístico y cultural, ¿no? Y bueno, y la iniciativa privada, que también es, pues al final, es población civil, que puede hacer como esfuerzo de vincularnos. Entonces creo que es una suma de esfuerzo de todos, es un trabajo de equipo, y bueno, pues en esa medida que se abran estos espacios y esa facilidad hacia quienes ejercemos el arte, pues habrá más artistas maravillosos que se queden en nuestro país a ejercer el arte y no estar pensando a qué país me voy a poder fugar en cuanto termine la escuela, que es lo que sucede, ¿no? Generalmente dices, es que me quedo en México, es un suicidio. O sea, lo que tengo que hacer es saber dónde me coloco en el extranjero, porque aquí no hay un espacio para el desarrollo. Entonces, la fuga de cerebros es igual que la fuga de talentos, y tenemos que propiciar plataformas suficientes para recibir a todos esos egresados capaces, maravillosos, con un arte enorme que hay en México, para que se puedan desarrollar al máximo y eso regrese hacia la sociedad misma, ¿no? Y entonces tengamos muchas Elisas y muchos Isaques en nuestro propio país. Sí, ¿no? Hay una historia así de un bailarín, ¿no? Que está en la compañía de Japón, creo, ¿no? Que es el primer latinoamericano, algo así. Había escuchado o leído yo. Sí, también recientemente. Sí, ¿verdad? Pues muy bien, pues miren, se nos fue volando el tiempo, nos quedan 3 minutos. Hubo una pregunta del público que nos seguía por Facebook, Valeria H. Reyes,
Dice si alguno de ustedes ha tenido algún problema o tema de derechos de autor, ¿no? De propiedad intelectual respecto de alguna de sus creaciones, de sus coreografías, si les resulta sencillo ese mundo de los derechos de autor o cómo ha sido. Entonces, no sé si alguien así libremente quiere como responder, y si no, pues lo dejamos así, ¿no? O sea, alguien, ustedes no. Pues yo diría que ahora, antes no se usaba tanto, ¿no? Antes no había tanta atención, ahora hay mucha atención, se está poniendo muchísima atención en todos los sentidos y todas las instituciones. Entonces, sí se puede registrar una obra coreográfica, mandas un video y eres dueño de esa obra coreográfica, pero también tienes que tener los derechos de la música y si hay una dramaturgia, los derechos de la dramaturgia. Entonces creo que está, igual que ha pasado en muchas cosas, creo que México está regulándose en ese sentido. Entonces podemos pensar que va por buen camino. Sí, aunque efectivamente tardío, porque creo que la última modificación a las leyes de derecho de autor fue como en los 90s, ¿no? Entonces sí, puedes ir al INDAUTOR, registras tu obra, pero también qué tan protegida está. Yo creo que casi todos hemos sufrido de plagio, entonces ¿cómo alegas que están plagiando tu obra? Y luego, ¿qué reclamas? Si tampoco es que nadie podamos cobrar por lo que hacemos demasiado, entonces se te va más en el abogado que en pedir la retribución del plagio que estén haciendo un fragmento de tu obra. O sea, es una problemática compleja. Sí, que igual, bueno, entra dentro del contexto de la democracia porque tendríamos que tener la seguridad de que nuestra obra pues estuviera protegida. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Sí, Rodrigo, ibas a decir algo más. No, así es. Confirmaba. Pues muchísimas gracias, fue un deleite escucharte. La verdad yo aprendí muchísimo, como se notó. Empecé así con muchos temas de, pues eso, de desconocimiento, pero con la convicción de que seguramente durante el diálogo íbamos a ir descubriendo conexiones y cosas. Creo que resultó muy entretenido y muy ilustrativo lo que ustedes dijeron. Les agradecemos desde la Escuela Judicial Electoral su tiempo, su espacio. Sabemos que son personas muy ocupadas y aquí tienen su casa cuando gusten. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, pues nos vemos. Sigan pendientes de las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Voces y Democracia todavía tiene para rato. Gracias, cuídense, bonita noche. Gracias.